La dictadura cubana intenta enterrar todas las esperanzas de libertad del pueblo cubano con el nuevo Código Penal. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Los derechos fundamentales están redactados en la Constitución cubana de forma tal que el nuevo Código Penal y las leyes ordinarias campeen por sus respectos. Realmente es inexplicable la zumba del merequetén, diríamos en buen criollo, que las plataformas informativas estén diciendo que el nuevo Código Penal cubano es anticonstitucional, como si ya la Constitución de 2019 y ese código recién aprobado no fueran expresiones del mismo estado totalitario de la dictadura del Partido Único. El argumento clave de inconstitucionalidad reza que determinados delitos están redactados de forma que vulneran los derechos fundamentales de la ciudadanía. La cosa es perfectamente al revés. Los derechos fundamentales están redactados en la Constitución de forma tal que el Código Penal y demás leyes ordinarias campeen por sus respetos. El descaro de la Asamblea Nacional no llega a dictar una Constitución y vulnerarla al descaro con un Código Penal. Por el contrario, su espíritu mañoso sí da para preñar los derechos constitucionales con restricciones que el Código Penal y otras leyes se encargan de completar. Por ejemplo, la Constitución dispone los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y acatamiento de las perspectivas establecidas en la Ley Artículo 56. En estricta consecuencia, el Código Penal define el orden público como un amasijo de los derechos de los demás y del orden, la paz, la tranquilidad de las familias, de la comunidad o de la sociedad, para castigar los desórdenes públicos, tal como les viene en gana a los legisladores del Partido Único, esto es, sin oposición parlamentaria. Así, el Código Penal reajusta el delito de desórdenes públicos sobre la base de las protestas nacionales del pasado 11 de julio, artículos 263 y 267. Agrega delitos contra el orden constitucional, artículos 119 y 120, y completa el tridente con el orden socialista, que refiere el delito de sedición, artículo 121. Esta mezcolanza de órdenes propicia que el aparato represivo del Estado pueda agarrarse de tal o cual orden a su entera discreción para repartir sanciones penales arbitrariamente. Al retratar la protesta nacional del 11 de julio, la exposición de motivos del Código cubano viene a dárselas de bailar al ritmo del derecho penal europeo, con que para perfeccionar el delito de desórdenes públicos tomó como referencia el artículo 559 del Código Penal español. Así serán reprimidos quienes en grupo o solos, pero amparados en el grupo, causen lesiones a las personas y o daños a las propiedades, obstaculicen las vías públicas o sus accesos, o invadan instalaciones o edificios. Con sanción agravada si emplean armas de cualquier clase u otros medios idóneos para alcanzar tales propósitos. Artículo 263.3 y 264. La dictadura del Partido Único jamás consagrará la primavera jurídica que el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferrer, anunció el 24 de julio de 2021. La libertad de opinión, la libertad de prensa, de creencia, incluso la afiliación política o ideológica, esto no constituye delito. Además de formularse deliberadamente delitos contra los órdenes públicos, constitucional y socialista, que no es lo mismo pero es igual, el Código Penal transfigura en propaganda contra el orden constitucional. Asimismo, busca reajustarse en la letra a la onda internacional dentro de los límites aceptables para el espíritu represor de la élite rectora. Desecha la peligrosidad predelictiva porque tiene amplio diapasón de delitos para seguir la rima represiva. Introduce el delito de desaparición forzada, artículo 367, porque desde 2009 ratificó la Convención Internacional correspondiente y, en verdad, no necesita desaparecer opositores si dispone de medios de sobra para aplastarlos. El delito de rebelión se reformula como delito contra el orden constitucional e incluye sancionar el uso abusivo de los derechos constitucionales con fines de subvertir el orden político, económico y social. La Constitución de 1970
dejó sentado que ninguna de las libertades podía ejercerse contra el Estado socialista ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. Artículo 61. La Constitución de 2019 soltó el mismo perro pero con diferente collar. Es responsabilidad de todos respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Artículo 90. El delito, otros actos contra la seguridad del Estado, agrega sancionar el financiamiento de la actividad contrarrevolucionaria, subversiva o cualquier otra que no esté legalmente establecida por personas que proceden en nombre de cualquier entidad. Eso está cantado desde 1999 con la Ley de Protección de Independencia Nacional y de Economía de Cuba. Así por el estilo, la represión política se articula en el nuevo código siguiendo la misma línea esencial contra las actividades contrarrevolucionarias. Esta línea viene sosteniéndose desde la Ley 425 del 7 de julio de 1959 y los derechos constitucionales encadenados a las restricciones combinadas bajo la sanción penal vienen arrastrándose desde la Ley Fundamental de 1959 y seguirán arrastrándose mientras perdure la dictadura del Partido Único. Por lo demás, a ningún Estado se les ocurre, por muy democrático que sea, someter a referendo la expresión codificada de sus leyes penales que traen una causa eficiente del monopolio legal en el ejercicio de la fuerza como rasgo funcional del poder político público. Antes de desfogarse en críticas, cabría pensar más bien cómo tener otra Asamblea Nacional que apruebe mejor Código Penal y mejor Constitución. A tal efecto, hay que ejercer la crítica de las armas y de estas solo quedan los votos, porque las balas perdieron vigencia. En fin, si buena parte de lo penalizado en esta legislación ya estaba heredado, de una u otra forma, en decretos, normativas y resoluciones, cabe preguntarse las razones para reforzar este veto y ampliar los castigos en el nuevo Código Penal. Todo indica que se trata de una victoria de las fuerzas del inmovilismo. Estamos ante la imagen de esos puentes que dinamitan los retrógrados para evitar que el cambio democrático llegue desde dentro de la isla, brote desde la gente común. Este es, en realidad, un glosario de los terrores del castrismo y de sus intentos desesperados por frenar lo que de todas formas llegará. El Código Penal, pensado para atarnos a todos, apunta a que lo que ha redactado un sistema hundido es la desconfianza hacia la sociedad y en el pavor al futuro. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.